Bueno, vamos a presentar esta obra de Stanley Cohen, Demonios Populares y Pánicos Morales. Se trata de una obra escrita en 1971. En realidad es la reelaboración de la tesis de doctorado de Stanley Cohen. Lo que va a sostener Stanley Cohen en este libro es que cada época tiene su propio pánico moral, y el pánico moral es un proceso social de miedo colectivo que se percibe como una amenaza para la población en general. Lo que dice Stanley Cohen es que los medios de comunicación y los cargos de poder definen una condición o grupo como una amenaza para los valores y para los intereses de la sociedad, creando marginación y denigración en el imaginario popular. El miedo colectivo, puntualmente, dice Stanley Cohen, es manipulado para construir enemigos sociales, que pueden ser una persona, un grupo, una condición o un episodio. Puntualmente toma el episodio que sucedió alrededor de la época del 60, que tiene que ver con un enfrentamiento entre los Mod y Rocker, dos bandas juveniles, y analiza Stanley Cohen la cobertura mediática que se hizo de ese fenómeno, cómo una subcultura fue convertida en símbolo de delincuencia y desviación. En este sentido dice que se formó una histeria mediática, una reacción hostil y punitiva hacia ese sector, absolutamente desmedida e injustificada. Lo que hacen los medios, dice Stanley Cohen, es etiquetar, tipificar desviaciones e inventar noticias. Si la desviación generaba control social previo a la aparición de los medios, con los medios masivos de comunicación se genera un control social que genera desviación, porque son los agentes de control que a través de estos demonios populares, estos pánicos morales, persiguen y el público comienza a opinar y a percibir determinadas conductas como dañinas. El pánico, dice Stanley Cohen, es exagerado, es irracional, es injustificado y se llama moral porque ataca a lo sagrado, lo fundamental, los valores fundamentales de la sociedad. Es una amenaza al orden social, puntualmente. Se trata en realidad de hechos aislados, con pocas víctimas, pero absolutamente sobredimensionados por los medios masivos de comunicación, que no se preguntan por el origen, la motivación o el contexto de ese conflicto, sino lo que hacen es magnificarlo. En este sentido, los pánicos morales pueden ser reales, pero se exageran, se distorsionan y se reacciona de una manera absolutamente desproporcionada. De esta manera se construyen demonios populares. Son los medios los que toman delitos sensacionalistas, los transforman en escándalo y en realidad se tratan de sucesos extraños e inusuales que no tienen esa magnitud. Para esto, dice Stanley Cohen, debe buscarse un enemigo adecuado, o sea, un enemigo fácil de demonizar y fácil de denunciar, con poco poder, sin posibilidad real de defensa. Y además debe buscarse también una víctima, este es otro de los elementos fundamentales, una víctima adecuada con la cual nos podamos sentir identificados, alguien como nosotros. Y tiene que haber además un consenso respecto de las creencias y las acciones que se considera que podrían ser amenazadas, o sea, los valores que tendrían que estar en peligro. De esta manera se construye un relato, dice Stanley Cohen, donde hay depredadores peligrosos que amenazan a inocentes vulnerables. Todo esto haría aumentar el caudal represivo y, por supuesto, los medios reproducirían y mantendrían la ideología dominante. Bueno, ¿cuáles son los pasos que dice Stanley Cohen que se tienen que dar para construir un pánico moral? Primero, tiene que definirse a algo o a alguien como una amenaza. Segundo, se tiene que enseñar a identificarlo, cómo actúa, cuáles son las características, de qué se trata. En tercer lugar, se construye una preocupación pública de ese problema. Y también aparece la opinión de expertos en cuarto lugar, ¿no? Si bien se trata de un problema sencillo y fácil de entender, siempre se puede profundizar más y se recurre a expertos para que profundicen en la cuestión. Y por último, el pánico moral produce algún cambio social o pasa, simplemente es reemplazado por otro pánico social o, bueno, directamente se extingue. ¿Cuál es el formato que tienen este tipo de noticias que hablan sobre demonios populares? Bueno, en principio son predecibles. Es un relato absolutamente lineal donde el bien es amenazado por el mal. Es un relato novedoso, pero a la vez
Se trata de algo que puede ser reeditado y que en realidad siempre existió. Otra característica es que se presenta como un daño concreto, pero a la vez encubre todo un daño general abstracto hacia toda la sociedad. Se trata de un problema obvio, transparente y claro, pero también se recurre a expertos para que opinen. Se recurre a una indignación popular general para fomentar el aumento de las penas y pedir penas más duras. Y por último, se apela a la sensibilización, que esto tiene que ver con la fase no crítica del análisis. Y por supuesto son noticias de absoluta volatilidad. ¿Cuáles son los casos típicos de desviación que señala Stanley Cohen? Son los jóvenes marginales, la violencia escolar, el abuso sexual, las drogas, los secuestros seguidos de asesinatos, el internet, los juegos, la música o cualquier cosa que pueda atentar contra los chicos, las madres solteras que se embarazan para recibir planes y los refugiados inmigrantes. Esto es las ideas que presenta Stanley Cohen en esta obra.